7:36 de la mañana, muy buenos días a todas las personas que se van sumando a esta hora a nuestra transmisión en vivo. Hoy nos acompaña en nuestro programa el presidente del Observatorio de la Diáspora Venezolana, Tomás Páez, para relatarnos cuáles son esas conclusiones de sus últimos estudios realizados los venezolanos, tanto dentro como fuera del país. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. No, gracias a ustedes por la invitación. Así que, bueno, los datos reflejan el estudio el cuestionario que aplicamos a más de 1.020 personas de la diáspora, preguntándole varias cosas. Uno, de dónde habían migrado. Dos, los niveles de confianza con las instituciones. Y una de las últimas preguntas se la dedicamos a conocer si tenían algún familiar o amigo que estuviesen pensando en migrar, ¿no? Y el dato es el que fue: 68% de quienes respondieron dijeron que conocían a un familiar o un amigo que estaba pensando en migrar. Ahora, Tomás, más allá de pensar en emigrar, ¿hay detrás de eso una planificación como para poder hacerlo? Eh, a ver, procesos migratorios muy complejos, son multifactoriales, dependen de muchísimas cosas, dependen los contactos que tengas en el lugar de acogida, de las relaciones que tengas en el lugar de origen. Por ejemplo, una de las cosas que investigación es que hay algunas regiones de las que más, digamos, Caracas en primer lugar, Aragua, Carabobo, Sur, Táchira, es decir, que es una migración fundamentalmente urbana. Luego va a depender de los recursos que tengas, de las condiciones en las que te toca en ese momento, en la presión social, política, institucional, económica que rodea la decisión. Mucha gente no lo planifica y va construyendo, incluso se va modificando las rutas y los de acuerdo a las realidades que enfrentan en los lugares. Ahora, Tomás, cuéntanos un poco si han analizado en este estudio cuál es la condición también de los venezolanos que decidieron emigrar, porque el costo de la vida y de los servicios también impacta en otros países del mundo. Sí, sí, pero un venezolano promedio, por ejemplo, percibe en el caso de un estudio realizado, o en el caso de Colombia, percibe hasta por encima de los $250. Digamos, hay unos que perciben muchísimo más que eso, ingenieros, profesionales, pero el promedio está en $250 y es mucha plata en comparación con lo que y estuviesen percibiendo en Venezuela. Yo siempre pongo como un segmento de ingreso más o menos normal. Estamos hablando de, con los bonos, etcétera, etcétera, el profesor titular del máximo escalafón, después de 15 años de ascenso sostenidos, está ganando $50, $60 al mes con todos los bonos. Un pensionado en Venezuela está ganando $3, más o menos. Si le agregas bonos, etcétera, un poco más, pero en efecto, cuando llegas y viajas a Colombia, o en Cúcuta, o en Pacaraima, o en Aruba, Curazao, la gente percibe un mayor volumen de recursos que le permite atenderse a sí mismo y a los familiares que van dejando atrás, que son 2 millones de niños y jóvenes dejados atrás. Quienes decidimos emigrar, pues siempre mantenemos como ese cordón umbilical con Venezuela. Quisiera que nos hablaras acerca de esas variables que ustedes analizaron con respecto a por qué el venezolano decide ir de visita nuevamente a su país. A ver, lo interesante es, fuera de Venezuela en este momento, digamos, construyendo una nueva geografía, porque ya me decía un entrevistado, la gente lo que ha hecho es mudarse más lejos, ¿no? De hecho, queda más cerca Barranquilla de Maracaibo que Carúpano, por ejemplo. Eh, Esos venezolanos que hoy conforman un tercio de la población, es decir, 9 millones de venezolanos en este momento, en 90 países más o menos, han construido, y ese es el otro mapa que nosotros llevamos, más de 1.300 organizaciones
organizaciones que están trabajando en áreas como la salud mental, el ambiente, las ingenierías, el emprendimiento, la cultura, el teatro, la música, y están siempre conectados a Venezuela. Digamos, Venezuela, y por eso nosotros preferimos hablar de una nueva geografía. No existe un dentro y un afuera, existe una relación permanente. El 88%, 89% de quienes han migrado tienen familiares dentro del país. De hecho, muchos se han ido para poder sostener a los hijos, a los padres, a los hermanos, a la familia que dejan atrás en términos de servicios, salud, pago de vivienda, pago, reparación de ascensores, junta de condominio, etcétera, etcétera. Entonces, el vínculo con Venezuela, y por eso decimos que es diáspora, porque es una población, la migración venezolana es una población que trabaja conectada a Venezuela todos los días, además facilitado por todos los medios de comunicación, de los cuales utiliza algunas redes sociales más intensamente que otras, ¿no? Sí, Tomás, cuéntanos cuál es la percepción que tienen los venezolanos en este momento sobre cuáles son las oportunidades que tienen en estos países de acogida. El nivel de integración es enorme y yo creo que además tiene que ver con la historia nuestra. Es decir, nosotros recibimos migrantes de todo el mundo, de Latinoamérica, de Europa y de todo el mundo, de Asia, y eso le facilita el proceso de integración. El venezolano siente que está en mejores condiciones que aquellas que dejó atrás, esa es la respuesta suya, siente que está integrado al país de acogida. Además, más de 2/3 de los venezolanos están en condición regular en los países de acogida, lo cual facilita el proceso de integración social y económica a las comunidades a las que llegue. En general, la percepción es entre positiva y muy positiva, su relación con su sensación con el grado de integración al país de acogida. ¿Cuál es la percepción que tienen los venezolanos en la actualidad sobre la confianza hacia las instituciones públicas en Venezuela? ¿Qué es lo que hace que un venezolano decida emigrar? Mira, nosotros hicimos, pues además, parte de la investigación buscaba exactamente eso. Para nosotros esa palabra tiene una, una significación muy especial. El estudio que hizo recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo demuestra la importancia de la confianza incluso para el desarrollo económico, e indagamos a fondo con diversas preguntas a los venezolanos que forman parte de la muestra de este estudio acerca del tema de la confianza. Contrasta enormemente la desconfianza de los venezolanos con las instituciones en el país de origen con el grado de confianza hacia las instituciones en los países que los acogen, y fundamentalmente relaciones de confianza con sus conciudadanos, es decir, con sus comunidades, con las organizaciones de la sociedad civil, con las organizaciones de la diáspora. Allí la confianza es enorme. La desconfianza en Venezuela con la institucionalidad pública en general es muy grande, mientras que la confianza hacia la institucionalidad pública en los países de origen es muy elevada. Tomás, Contrasta, hay una paradoja. sí, tú que haces estos análisis porque continuamente vienen realizando estos estudios, ¿qué hallazgos pudieses compartir con nuestra audiencia en relación a los resultados de este estudio en este año versus años anteriores? Bueno, se mantiene, digamos, se mantiene el éxodo desde el día, desde el 1900, desde el principio de este siglo XXI. Los migrantes no han cesado, no lo frenó ni siquiera el COVID ni el post-COVID. Los venezolanos están comprometidos con el desarrollo de Venezuela, quieren participar en el proceso de reconstrucción de Venezuela, de recuperar, de contribuir al desarrollo económico, cultural, institucional. Y esos estudios, hemos hecho otros, hemos hecho uno sobre el tema del emprendimiento, otro sobre cómo fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones de la diáspora que tienen un rostro marcadamente femenino, la participación de la mujer, ese es un rasgo también importante de la diáspora venezolana, y va a culminar, vamos a presentar en el próximo mes el proyecto de creación de la estrategia de gobernanza de la diáspora, es decir, qué hacer desde el país y desde las regiones para relacionarse con esos 9 millones de venezolanos que están hoy esparcidos
por todo el mundo, pero que han construido allí donde están nuevas redes personales, institucionales, empresariales, que van a ser riquísimas, fundamentales para el proceso de recuperación del país. ¿Están conscientes los venezolanos de los desafíos y sobre todo los peligros a los que se enfrentan al decidir emigrar? Bueno, yo hay no recuerdo de quién es la cita, el autor de la cita que dice, cuando alguien migra de manera desesperada, como por ejemplo a través de la selva del Darién, es como ir de Caracas a Valencia por una selva, 200 y pico de kilómetros a pie, además con un poco de bandas armadas y malandros en el camino cobrando peaje. Eh, Cuando uno ve eso, dice, bueno, así será la boca del tiburón que siente la persona atrás que opta por esa vía. Cuando uno ve lo que significa transitar el Darién o lo que significa montarse en un peñero para llegar a Aruba o Curazao, no digo a Trinidad que queda como a 30 kilómetros, pero sí a Aruba o Curazao, o cuando hay que caminar unos cuantos kilómetros para llegar a Pacaraima en Brasil, antes de llegar a Boavista. Bueno, así será la boca del tiburón atrás que la gente prefiere tomar esa decisión de emigrar, de utilizar esos caminos antes de permanecer en el país. ¿El destino o las opciones más comunes en este momento, Latinoamérica, Estados Unidos? ¿Cómo ha sido esa intención de emigrar de los venezolanos? Mira, hasta el año 2015 los dos más importantes destinos fueron Estados Unidos y España, en ese orden. A partir del año 2016, cuando ya se reduce el número de líneas aéreas que viajaban desde y hacia Venezuela, donde además era muy difícil comprar pasajes, incluso había problemas con los pasajes internos y había que viajar en autobús a pie, el éxodo se trasladó hacia los países latinoamericanos. Entonces es Colombia, Ecuador, es Perú. Perú, Lima, Callao es la ciudad más grande de Venezuela en términos de número de ciudadanos, ¿no? La ciudad más grande está en Lima, Lima Callao. Y últimamente, a partir del año, con todo el tema de la volatilidad política y económica en Latinoamérica, se ha reformulado y reestructurado el proceso migratorio más hacia los Estados Unidos, además con el tema del estatuto y el parol que se ha creado en Estados Unidos para facilitar el acceso de varias comunidades latinoamericanas, cubanos, nicaragüenses, venezolanos, salvadoreños. Y también, después de estabilizados en los países latinoamericanos económicamente, los venezolanos optan, por ejemplo, por viajar a España. Nuevamente ha repuntado la migración hacia España, no como al principio, pero sigue creciendo. Entonces, permanecen en Colombia, que es el principal país de destino. Son más de 3 millones de venezolanos allí viviendo, y se ha reformulado hacia Estados Unidos. Brasil sigue creciendo, estamos hablando ya de más de 600.000 venezolanos en Brasil, y además con una política que se instaló en 2018 con el programa de acogida y de interiorización, digamos, conectan a los venezolanos y los ubican luego en Sao Paulo, Minas Gerais, Porto Alegre, etcétera, con fuentes de empleo, etcétera. Entonces, sí, pero Latinoamérica y el Caribe siguen siendo destinos. Guyana sigue recibiendo a miles de venezolanos. Trinidad también, Aruba y Curazao, que son islas relativamente pequeñas, también siguen acogiendo, siguen siendo lugar de destino de los venezolanos. Ahora, Tomás, hablando de escenarios de supuestos según tu experiencia sobre el comportamiento del migrante venezolano, en el caso específico de la no renovación, de la extensión de este parol humanitario por parte del gobierno de Estados Unidos, ¿crees que esta medida pudiese de alguna manera frenar el hecho de que los venezolanos quieran llegar aquí a los Estados Unidos y busquen otros países como opción? Fíjate, la eliminación del parol es diciéndole a la gente tiene que cambiar su estatus, es decir, tiene que inmediatamente, no significa usted se tiene que ir del país, usted lo que tiene es que cambiar el estatus, y eso requiere, hay unas ciertas condiciones. Pero por otro lado, eso se está produciendo en medio de una campaña electoral
en el que el tema migratorio es el centro de la atención, ¿no? Digamos, ahí la confrontación y las acusaciones, además, en contra de los migrantes venezolanos que han sido asociados básicamente al Tren de Aragua, es terrible. Y bueno, los partidos optan por evitar que los votos se les vayan para el otro lado. Yo creo que esto, después de que las aguas se calmen, voy a coincidir con lo que dice el Washington Post. Estados Unidos, si quiere seguir creciendo, va a necesitar muchísima mano de obra. Los canadienses necesitan 450.000 migrantes al año, los españoles 250.000 millones al año, 250.000 personas al año. Alemania necesita unos cuantos cientos de miles por año para poder mantener el crecimiento de la economía y poder enfrentar la longevidad de la población y el decrecimiento de la tasa de la tasa de natalidad de esos países, ¿no? La migración la necesita Estados Unidos para seguir creciendo, si quiere seguir haciéndolo. Vamos a hablar un poco acerca del perfil del migrante. Recuerdo que antes viajaban mayoritariamente hombres, luego se habló de grupos completos. ¿Cuál es la tendencia en este momento? A ver, la migración, el migrante a lo mejor sale adelante una parte, sale el hombre o sale la mujer. Ahí en algunos países de destino tenemos un rostro femenino más pronunciado que el del masculino. Pero hay un carácter familiar, digamos, ocurre lo que ocurrió con las migraciones que llegaron a Venezuela antes, la que llegó de Colombia o la que llegó de España o la que llegó de Italia. Primero arranca una parte y luego se va llevando primero los hijos. Hay hijos que conocen a sus padres 3, 4 años después de que emigraron, cuando se estabilizaron en los países que los acogen, en este caso fue Venezuela o lo que nos están acogiendo en este momento a nosotros, Colombia, Perú, Argentina, Chile. Luego entonces se van los hijos y luego se van los mayores, ¿no? Por temas de salud, por temas incluso de estrategia de cuidado del crecimiento de la familia, ¿no? Se necesita un abuelo que cuide a los nietos para que la pareja pueda trabajar. Entonces, eso se va produciendo y es el mismo patrón de la migración nicaragüense, de la migración cubana, de la migración en este momento, o de lo que fue la migración colombiana, que llegaban de Barranquilla, trabajaban en Venezuela, enviaban recursos y luego para poder mantener a la familia y luego se traían cuando podían a los hijos. Eso está ocurriendo también con la migración venezolana. Y el carácter familiar de la migración venezolana está también resaltado en el estudio, es muy potente. Es la pareja y es los hijos, los que nacieron tanto en Venezuela como los que nacieron en la otra geografía que se añade al viejo mapa de Venezuela. Ahora, también las autoridades migratorias advertían que hay mucha presencia de niños viajando solos. ¿Ustedes tienen reporte con respecto a esto? Sí, bueno, no al nivel de detalle, pero sí. Si yo acabo de estar hace unos par de meses en Roraima, y hay una labor intensa de UNICEF. Lo ha habido también en Colombia, incluso con políticas dirigidas a evitar la apatridia. Se le ha dado nacionalidad a más de 40.000 niños venezolanos en Colombia. Y ahora, de hecho, se acaba de aprobar una norma que le facilita a los tutores de esos menores, más allá de que sean padres o no, a los tutores de esos menores el derecho al TPS, digamos, al estatuto de protección en el caso colombiano. Entonces sí, hay bueno, familias que lo que uno intuye, eso es un estudio que está por hacerse, porque creemos que esos 2 millones de niños y jóvenes dejados atrás en Venezuela, bueno, eso está teniendo un impacto y las familias, el tema económico está afectando muchísimo el comportamiento y el trato y el cuidado sí, de la vida familiar. Entonces los muchachos optan por salir y la UNICEF los atiende y allí hay todas unas estrategias en el caso de Brasil, en el caso de Colombia, no en todos los países, pero sí perdón, en aquellos países con mayor volumen de migrantes, atención particular a los niños, ¿no?
Sí, es que el impacto ha sido económico y también emocional por la separación de familias. Te comparto, Tomás, si me permites, lo que nos escribe una usuaria por YouTube, Jacqueline Sánchez, dice, viene gente en masas devolviéndose desde Honduras y Costa Rica, ya se acabó todo con lo del paro humanitario y se está regresando mucha gente. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Llevan ustedes, por ejemplo, la contabilidad o las estadísticas de cuántos venezolanos que decidieron emigrar se están regresando a Venezuela? Mira, los datos que tenemos son los que proporciona el propio gobierno, ¿no? De los aviones que han salido de las devoluciones de Islandia o de las devoluciones de Chile o las deportaciones de Estados Unidos y México. Eh, pero, pero son las cifras que manejamos son las que tiene el propio gobierno. El gobierno habla de decenas de miles y solo en este momento por el Darién han salido 180.000 venezolanos, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver. Yo creo que ahí la cifra no es ni para alegrarse que se van, ni para alegrarse que regresen, digamos, es la realidad. ¿Qué hacemos con la realidad? Y yo desearía enormemente que existiesen cifras oficiales, no las que uno levanta, las que uno construye o las que construye la OIM, sino que existiesen cifras oficiales que uno pudiera acceder a la data, porque cuando nosotros iniciamos este estudio hace más de una década, mi primer obstáculo fue exactamente dónde están los venezolanos y eso tuvimos que construirlo y las diferencias en los datos son enormes. Bueno, por fin hemos construido ya los datos no solamente de los venezolanos a nivel de país, sino que también se va, pues la gente no migra a países, la gente migra a Cúcuta, a Medellín, a Bogotá, a Cali, a Barranquilla, a Lima, a Buenos Aires, a Santiago. Y son localidades y en las localidades además se mueve y ese es el mapa que nosotros hemos venido haciendo de la diáspora en el mundo y nuestros números superan en 1 millón a los de la OIM porque la OIM trabaja con una muestra de 23 países, Latinoamérica, Norteamérica y el Caribe y los 3 países europeos. Pero nosotros tenemos venezolanos en China, nosotros tenemos venezolanos en Japón, nosotros tenemos venezolanos en la India, en Medio Oriente, por cantidades y ese es el seguimiento que nosotros hacemos del mapa de la diáspora y obviamente las cifras de retorno las trabajamos con las cifras que va aportando y son distintas, ¿no? Las que maneja el Claro. ministro, el canciller, de las que han dicho algunos voceros. Entonces, bueno, hay que ir ajustando, pero sí, es un dato que nosotros le hacemos seguimiento. Sí, ahora, Tomás, ya para finalizar, si pudiésemos hacer un balance, ¿esta es la situación más crítica para los venezolanos que deciden emigrar en cuanto a la posibilidad de insertarse a la sociedad laboralmente hablando y de tener un estatus migratorio? ¿O hay, por el contrario, una mayor sensibilidad de los países que ya han conocido el por qué los venezolanos deciden emigrar con respecto a la acogida? Mira, yo lo reitero y lo he dicho públicamente. Yo me quito el sombrero frente a lo que ha hecho Latinoamérica, los países latinoamericanos que han recibido a los venezolanos sin pasaporte, con pasaporte vencido, le han creado programas especiales de empleo, el estatuto en Colombia, el estatuto en Ecuador, el programa de acogida en Brasil, el programa de Mercosur en Uruguay, en Argentina. ¿Hay brotes, ha habido brotes xenófobos? Sí, los hubo en Venezuela. Luis Esteban Sí. Rey le escribió en 1952, en Periódico Nacional, diciendo, por favor, dejen la xenofobia de lado. Porque la hubo, digamos, hay momentos. Ahora, ¿eso significa que en Venezuela hubo xenofobia? No, básicamente no. Venezuela acogió a los migrantes de todo el mundo con los brazos abiertos. ¿Hubo brotes de alguna? Sí, pero fueron insignificantes en relación con la magnitud. Cuando uno ve lo que ha ocurrido con, por ejemplo, la migración a Siria, a Sí. Alemania, después de 1 millón, bueno, me empiezan a irse a Turquía. Turquía tiene 2 millones, casi 3 millones de sirios en campos y 1,5 millones están en el Líbano. Entonces, más de 1 millón ya era un problema. Sin embargo, Colombia, una economía menos desarrollada, tiene 3 millones de venezolanos. Tomás, gracias por estar con nosotros el día de hoy y compartir toda esta información valiosísima que tú manejas sobre la intención del venezolano de emigrar del país, las causas
y el perfil. Gracias por estar con nosotros. Feliz día. No, a ti, de verdad, mil gracias. Un abrazo. Un abrazo. Era Tomás Páez, él es presidente del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Hacemos una breve pausa comercial, no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV.